Aprende a bordar con nuestra profe Ivette. Hoy aprenderemos la puntada cajón. Bueno, estamos aquí con nuestra profe Ivette que hoy nos viene a enseñar una nueva puntada. Profe, cuéntenos qué puntada es hoy. Entonces, mire, vamos a hacer unos cajoncitos que también nos sirve como puntada decorativa, nos sirve para hacer bordes, para hacer orillos o para la aplicación que cada uno le Ay, quiera. profe, eso suena muy bien. Puntada cajón. Bueno, entonces vamos a acercar la cámara y la vamos a ver. Entonces, metemos la agujita por debajo y venimos. Mire, la cogemos de derecha a izquierda y viene por debajo y nos ubicamos al frente de esta para que nos quede como así derechita, ¿no? Ah, ok, sí. Entonces viene por debajo. Esta viene, mire, en línea recta, pero la cogemos también por debajo. O sea, se baja. Sí, bajamos, Ay, la cruza. la cruzamos por detrás y esta viene, la bajamos y volvemos a cruzar. Y la cruza. Ay, Volvemos eso a tiene cruzar. como un orden, ¿no? Sí, tiene un orden. Sí. Mire, nos falta, me quedó acá sueltica ya. Esta viene de aquí para acá, cerramos el cajón y vuelvo hacia arriba. Ah, sale Hacemos ¡Ay, este mire! ladito y viene por debajo. Bueno, esa también sería bueno marcarle de pronto una lineecita. Sí, se puede. Yo se puede, necesitaría como una guía. lineecita. Sí. Vengo acá por debajo. ¿Y cuál nos falta? Este. Sí. Entonces cruzamos, hacemos este y venimos por debajo. Ay, miren ya cómo se van formando los Vengo cajoncitos. en línea recta, Sí. cojo por debajo. Ay, profe. Vengo en línea recta, vengo por debajo. Sí, uno tiene que memorizarse Sí, ese orden. en línea recta, que es la que me falta. Y Y sube. venimos otra vez. Y si nos damos cuenta, por detrás debe estar cruzada la I. Muestre, miremos. Mira, Ay, está por sí. detrás, queda cruzadita. Claro, que es el orden en que va, Es el- el que exacto. usted va cruzando. No, profe, ¿Hacemos otra? hermosa. Hagamos una Entonces, última y ya. bajamos Baja ahí, por debajo, cruza venimos, baja. hacemos esta y sale por arriba, debajo, Y esta la y, última, la que- volvemos otra vez. No, genial, profe, esa me encantó, está súper práctica. Profe, muchísimas gracias. mucho Puntada de gusto. cajón, Que la ¿no? disfruten. Gracias, Puntada de cajón. profe. Aquí te dejamos algunas ideas. Puedes hacerla grande o pequeña. O también puedes hacerla formando una figura como este círculo. También la puedes usar en cuellos de blusas, mira qué linda se ve, o formando figuras como este globo. También en mandalas para los bordes del diseño y también haciendo una linda flor. Bueno, ya sabes que lo aprendes aquí todo en Piccolo.